Pues empieza ahora mismo Federico, que nos va a hablar sobre el tema derechos y políticas en salud mental infantil, del niño como sujeto a la patologización de las conductas y la discapacidad. Tengo media hora, ¿verdad? Media hora. Media hora, me lo dices cuando... Sí. He calculado media hora justa, ¿eh? No sé que me da tiempo teóricamente, pero... Te controlo. Pero mira la media hora, ¿eh? Sí. Bien. Como ya explico muy bien Ángeles, voy a hacer una reflexión sobre algunos aspectos, tanto de lo mental, infantil o no, y la discapacidad. Voy a ser muy esquemático, como apuntes, porque el tiempo que tenemos es esto. Voy a empezar sobre el niño como sujeto y su lugar. Toda práctica presupone y sostiene una concepción previa de sujeto de estudio, en nuestro caso la infancia. Frente a un enfoque habitual de ver al niño, desde una visión paternalista y adultomórfica, como un mundo rosa, inocente y angelical en estado de naturaleza, Joy de Maus, en su historia de la infancia, nos muestra el papel y la función tan distinta que el niño ha tenido a lo largo de los tiempos. El niño, como ser social, no queda fuera de las leyes de la producción y de la economía. Hay una resistencia a reconocer al niño como sujeto de su historia, inscrito en una historia social y familiar. No entender que el niño es sujeto de su historia es relegarlo a un sujeto, o un objeto mejor, atemporal, sin capacidad, sin sentir y sin desear. Volver a las visiones biologicistas y naturalistas de la pura necesidad biológica o a las visiones dulzonas humanistas prestas a salvar al niño sin uso de razón y lanzarlo al limbo de los justos. Esta negación de la realidad infantil nos la vamos a encontrar también en todo lo que es el campo de lo psíquico. Hasta no hace mucho se pensaba que el niño no tenía problemas mentales. La especialidad de psiquiatría infantil me parece que se acaba de aprobar y no sé si se ha aprobado todavía. El destino de los niños con problemas psíquicos era los centros de educación especial, en el diagnóstico de retrasados mentales, como un cajón desastre, o el reformatorio para los niños con problemas de conductas difíciles y conflictivos. Todavía hoy este modelo está vigente. Al niño se le excluía y se ignoraba que fuese capaz de sufrir y de gozar, de sentir y de padecer, de deprimirse, de delirar y de razonar. Es decir, tener un psiquismo que, como los demás mortales, a su propio nivel y circunstancias, se plantea los temas de todo humano, el amor, el sexo y la muerte. No filosofa sobre estas cosas, lo vive. Asimismo, que puede padecer todo cuanto atañe al existir, entre ello al desvarío. Ahora nos encontramos que por las razones similares a lo expuesto, está deslizándose un fenómeno opuesto completamente. Que si antes se ignoraba los problemas mentales del niño, ahora hay una tendencia a la patologización, a la medicalización y sobre todo, que no se está diciendo, a la psicologización de todos los problemas del sufrimiento, de los sucesos de la vida cotidiana. Toda conducta del niño, si no encaja en la norma, va a poder ser diagnosticada como patológica por los manuales al uso. Y ya el punto 18 del informe del relator dice: tendencia a ampliar los parámetros del diagnóstico individual sin base científica sólida y a la proliferación de diagnósticos que reducen la diversidad funcional. Este término de la diversidad funcional es recurrente y va a ser muy importante en todo el informe y en lo que yo voy a decir. Ante toda problemática del niño, se va a buscar ahora una lesión cerebral, genética, neurotransmisores, etcétera. Se le va a asignar un diagnóstico y se le va a aplicar un tratamiento ad hoc. Como veis, todo queda perfectamente ordenado y cerrado. Esta patologización de la conducta infantil nos lleva a la paradójica situación actual de que ya no hay niños traviesos, perrenchudos, caprichosos, distraídos, contestones, etcétera, etcétera. Habrá que leer a Dickens para volverlos a encontrar. Lo que hay ahora son TDAHs, impulsividad, negativistas desafiantes, hipercinéticos, bipolares, autistas, Asperger, etcétera, etcétera. Antes por ignorancia y ahora por patologizar toda conducta, en definitiva, el niño queda excluido de su capacidad de ser y de la expresión de su sufrimiento psíquico. Al recortar la clínica en ítems y diagnósticos, quedan sin abordar la singularidad del sufrimiento psíquico, las formas subjetivas y particulares que el niño tiene de arreglárselas con la vida, con la angustia, con las formaciones reactivas, con el malestar, con el desvarío, con los problemas del aprendizaje o de la relación, etc. Se obvian así, y es lo más importante, las preguntas e interrogantes acerca de la conducta del niño, del sistema de valor dominante, del medio social y familiar, de la educación, de las condiciones materiales de su existencia. Y lo que es más grave, se elude el cómo se confronta el niño como sujeto, en su singularidad a la vida, como todo humano, a su deseo y a su goce. Es decir, que no le excluyamos de la ética y del existir. Y este es el reto de la clínica en salud mental infantil. El cómo cada niño va a dar cuenta de las formas particulares de la realidad y de su sufrimiento psíquico,
sin que se le anule o impida su decir y su querer por este furor sanandi normativo de la clínica prescriptora. ¿Y qué lugar ocupa el niño en la clínica? En la clínica infantil, el niño, en general, es traído. La demanda viene de quien se ocupa de él, los padres, la escuela, la familia, etc. Como toda demanda, tendremos que evaluarla, estudiarla, elaborarla y no tomarla al pie de la letra. Hay que valorar y tener en cuenta la trama de historias que entretejen el lugar del niño, su historia familiar y social, la escuela, el medio, etcétera, etcétera. Es importante el trabajo, la escucha y la participación de los padres, sus vivencias, sus ilusiones, la inscripción del niño en la historia familiar. Pero hay que dar al niño su lugar, que le permita construir su relato, su sentir y su historia, su malestar, su deseo y su desvarío. Como afirma Riquet, una vida que no es narrada, interpretada, no pasa de ser un fenómeno biológico. Es la identidad narrativa que nos construye. El relato hace de la vida, en el sentido biológico, una vida humana. El niño habla, hay que escucharlo, también y además de quien lo trae. No sustituir su relato por esta deriva actual, de que antes de oírlo se le aplican una batería de test, de escalas, de cuestionarios, de pruebas, etcétera, en busca de un diagnóstico predeterminado y canónico. El arte de esta escucha, lo que podemos oír en la anamnesis y en la observación, a través de la palabra, del juego, del dibujo, etcétera, en ese espacio de decir del niño, que es donde se labra el quehacer psíquico, es decir, eso donde los hechos vitales, los acontecimientos, al ser narrados, son hechos vitales inscritos en una biografía, no son órganos, no son vísceras, no son objetos o cosas que pueden ser medibles y radiografiables. No hay forma de mirar, palpar, radiografiar o pruebas analíticas que nos den la imagen de la palabra dicha, de lo simbólico, de lo metafórico, de los sentimientos. La interpretación es de la experiencia subjetiva con el paciente, no del paciente sin el paciente. Convertirlo eso en un mero interrogatorio o en un mero cuestionario. Hay que construir conjuntamente con el niño una historia que dé cuenta de su identidad narrativa, no una historia que busque cuadrar los malestares, la biografía, el relato, la vida en un diagnóstico o etiqueta que remita a una taxonomía más propia de las plantas y de las especies animales. Pessoa, como siempre, ironizaba acerca de estos hombres de ciencia, cuya ciencia es clasificar, ignoran la existencia de clasificables desconocidos, cosas del alma y de la conciencia, que se encuentran en los intersticios del conocimiento. Hay que escuchar al niño, porque para él su sufrimiento, su sentir es lo más importante en ese momento. Y cabe quizás que note que es la primera vez que en esa escucha alguien está interesado por su sufrimiento psíquico y por su realidad. La cuestión clínica, de todas formas, que se nos plantea en la práctica, lo que nos interesa en este momento es qué hacemos con la escucha. Se puede anularla, amputarla, coagularla, reducirla mecánicamente a ítems que encajen en un diagnóstico. O bien, por contra, podemos plantearnos una forma de pensar la clínica basada en unos fundamentos que prioricen crear un espacio de reformulación y de reconstrucción de su decir y de su saber, que le permitan construir una identidad narrativa, no una identidad nosológica, unas experiencias de subjetivización y de transformación de su malestar y de su existir. Voy a introducir entre la clínica del niño la discapacidad. Primero, porque me parece que es un tema importantísimo que el relator lo da mucha importancia. Y segundo, porque me parece que incluso en esta fundación tiene un compromiso importante con ello. Los constructos de la llamada discapacidad tienen una historia y un entramado diverso, plurifactorial e interdisciplinar de saberes y de poderes, desde lo técnico a los valores y las ideologías que lo sostienen. Lo que hoy se denomina discapacidad tiene un largo recorrido. Se lo llamó subnormalidad en mis tiempos, cuando iba por ahí a todos los sitios para trabajar sobre la subnormalidad. Oligofrenia, debilidad mental, deficiencia, minusvalía, retraso mental, todavía hoy día vigente, idiocia, imbecilidad, diagnósticos muy científicos, avalados por doctos tratados médicos psicológicos. En todos ellos dominan los prefijos sub, minus y dis, que remiten a los valores dominantes en una sociedad, como son la norma, lo válido y lo capaz, es decir, subnormal, minusválido, discapaz. En tanto elementos referenciales y medidas de atribución y de categorías muy científicas, aquello que para Foucault supone introducir la norma, el orden y la función, en tanto instrumentos de normalización, de disciplina y de regulación, como formas de poder y de control social, la biopolítica que llama Foucault. El paradigma biomédico de la discapacidad aparece con las necesidades del desarrollo de la sociedad industrial, emergente y del poder disciplinario. La exigencia de mano de obra capaz y productiva
va a suponer que la persona con discapacidad no reúne las condiciones de productividad requeridas. Sus limitaciones son un obstáculo, un excedente para un sistema que los aparta de la producción y de la vida social como improductivos. La discapacidad, tomada así como anomalía improductiva, en el marco de la producción y explotación económicas, se la va a asimilar a enfermedad y, por tanto, va a precisar de tratamientos y de rehabilitaciones. Surge así el paradigma biomédico como constructo científico para catalogar los cuerpos en sanos y enfermos, deficientes o válidos, capaces o incapaces, normales o anormales. Los conceptos de minusvalía, discapacidad y déficit van a ser tabulados, homologados, clasificados y administrativamente regulados por el saber médico que diagnostica, trata, valora, jerarquiza, asignará recursos y ayudas en base a una norma de salud biomédica, universal, homogénea y homologada, con las consecuencias de lo que esto va a traer. La falacia del diagnóstico de discapacidad remite a tal cantidad de cuadros, de trastornos, de enfermedades, de expresiones, de causas, de conductas distintas, de situaciones, de normas y de valores dominantes que reflejan la confusión y la incoherencia del constructo de discapacidad. De facto, discapacidad supone marcar normativamente y patologizar formas singulares y particulares de diversidad funcional, como muy bien dice el informe. El paradigma biomédico va a tener en cuenta el cuerpo y va a identificar el cuerpo a sus déficits, a sus impedimentos, como un cuerpo cosa, atemporal y histórico, descontextualizado de lo social y de lo cultural, como una masa anatómica sin intencionalidad ni deseo, cuyo referente sería el cadáver a diseccionar. Al remitir la discapacidad al impedimento de un cuerpo biológico, supone que la relación de la persona con su cuerpo lo reduce a la medicina y a sus terapias, y ya nada tendrá que ver las políticas y las problemáticas sociales. Se acabó el discurso biopsicosocial de los problemas. Debemos entender que la persona con discapacidad no es que carezca de capacidades, sino que su funcionamiento, su capacidad y su valía la ejercen y funciona de otros medios, de otras formas. Lo vemos hoy día con la integración de todos los discapacitados, o lo que pudo ser Hapkin, hubiese sido un discapacitado y descubre la física, los agujeros negros, o ver la película Campeones. Exige esto reconocer la diversidad funcional para la condición humana. Entonces, lo que invalida es la exclusión, es la marginación, es la explotación, son las situaciones sociolaborales indignas y degradantes, el estigma y, sobre todo, el impedimento para ejercer las actitudes y las capacidades, sea el discapaz o no. El paradigma social de la discapacidad surge en los años 80, como una crítica al paradigma biomédico, reduccionista, esencialista e individualista, que el propio informe del relator ya lo denuncia, como cuando dice en el punto 8, que ha contribuido este paradigma biomédico, lo dice muy duramente, a la exclusión, la coacción y el maltrato a las personas con discapacidad. No serán tanto, entonces, las disfunciones físicas, cognitivas o sensoriales los que generan la discapacidad, sino lo que el sistema social genera de exclusión, de estigma, de explotación y de prejuicio. El punto 13 lo dice más claramente. Esta visión social va a suponer un nuevo paradigma. Disocia déficit e impedimento con discapacidad. Desbiologiza y desmedicaliza el discurso sobre la discapacidad. Tenemos así cómo las movilizaciones más actuales de los propios afectados presentan formas muy diversas que ponen en entredicho la hegemonía social y normalizadora. Son formas de deconstrucción de las tiranías estéticas, políticas y económicas. La falacia diagnóstica de la etiqueta llamada discapacidad o retraso mental va a suponer una ontologización de la enfermedad, del déficit, como una entidad sin sujeto que sienta, que sufra o que padezca. Oliver Sacks hace una acerradísima crítica al respecto, afirmando que en los historiales clínicos actuales ya nada se cuenta del individuo, ya nada se cuenta de la historia social y familiar, ya no hay sujeto. Se alude a ellos con una frase rápida: hembra albina, trisómico 21. ¿Podría aplicarse esto igual a una rata que a un ser humano? Los estereotipos colectivos, como discapacidad, retraso mental o locura, van a definir, clasificar, establecer dinámicas de identificación y separación de personas y de grupos. Son catalizadores de valores, de actitudes, de creencias que marcan la posición subjetiva y los sentimientos que tenemos acerca de nosotros y de los otros. Van a ser constructos que van a determinar y que van a marcar socialmente y estigmatizar. El informe del relator hace referencia a los derechos.
y detección de las personas con discapacidad y a la necesidad de un cambio, sobre todo a la necesidad de un cambio de paradigma al respecto. El punto 48 señala textualmente una dura crítica. Los diagnósticos de salud mental se han utilizado indebidamente para considerar como patológicos a determinadas identidades y a otros tipos de diversidad. La patologización de personas lesbianas, gays, trans, bis equipara la identidad de estas personas a enfermedades. Siguiendo esta misma lógica, me ha sorprendido que no siga la lógica, y siendo coherentes, apliquemos esto al diagnóstico de discapacidad, que precisa de un cambio de paradigma, que termine con dicho diagnóstico en tanto patológico y estigmatizador, y con todo el entramado de la gestión de los modelos y de las prácticas que la están sosteniendo. Por cierto, prácticas que se están dando, y bastante abundantemente, en medios muy progres, muy antipsiquiátricos y muy contestatarios, que siguen utilizando la discapacidad, el diagnóstico y todas estas mamonadas. Respecto a la Carta de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no es cuestión de otorgarles generosamente unos derechos como si fueran una especie aparte, ajena y segregada. La Carta de los Derechos de las Personas, de las personas con discapacidad será la Carta de los Derechos Humanos, que se les ha negado. Restituirles y devolverles lo que se les arrebató y excluyó. No una carta aparte, sino lo que es común e implícito a todo ciudadano. Una deuda pendiente a restituir, que va de la mano al cambio del paradigma del propio diagnóstico y su desmedicalización, como expuse ya antes. Revuelvo a la clínica, y como en toda clínica hay que empezar por la prevención. Tema importante que también nos señala el informe. Se está entendiendo por prevención en salud mental a lo que realmente es la primacía de los derechos que corresponden a las políticas públicas. Lo dice el informe. Por ejemplo, la defensa de los derechos del niño, la protección del maltrato, de la explotación, del abandono, del abuso sexual, de la institucionalización, el derecho a la educación, el derecho a la atención pediátrica y psíquica. Y entro en materia. Estimo que todo ello cabe entenderlo más como una primacía de los derechos fundamentales del niño que no como una prevención. Lo cual no quiere decir que no sea importantísimo y prioritario en salud mental. Pero quiero hacer un replanteamiento de lo que se entiende por prevención específicamente en salud mental. Y si esta es posible. Si es posible una prevención en salud mental que no sea ni una memetización del modelo biomédico de prevención, vacunas, profilaxis, dietas, tratamientos con psicotropos que empiezan a darse como preventivos, ni el higienismo mental o normativo, como por ejemplo el modelo eugenésico, una tentativa actual en los tiempos que corren. Bien, ¿de qué bases y fundamentos partimos o podemos hablar en prevención? Prevenir, predecir, significa que existan cuadros psíquicos análogos a los fenómenos físicos, que suponen un proceso fijo, lineal y mecánico, medible y cuantificable, de causa-efecto y que tiene en sí mismo su propio código de desarrollo innato y determinista. Criterios estos que son habituales en el mundo animal o la planta y en cierto orden biológico de los organismos de cada especie. Pero en la medida que la subjetividad es una alteración de la vida corporal y de la vida instintiva, no hay un desarrollo ideal, algo que tenga su propio código, un ordenamiento en su desarrollo. No puede codificarse, es aleatorio y contingente. La subjetividad nace de la experiencia del vínculo, lo que hace que cada niño haga una experiencia particular y distinta de otro, lo cual supone que la subjetividad introduce una dimensión inconmensurable que impide una concepción de la normalidad y, por tanto, que pueda ser aplicable lo predictivo, lo preventivo y lo homologable. La maduración genéticamente programada del sistema nervioso está sometida a la modulación de la experiencia. No hay un correlato neuronal del yo, no hay algo fijo, determinado y regulado. La propia genética con la epigenética tiene en cuenta lo aleatorio, lo imprevisible de la influencia del medio. En el cerebro lo constatamos en la neuroplasticidad y en la neurogénesis. Desde el campo científico, el premio Nobel de Física Feynman señala que una de las ideas que trajo la mecánica cuántica es que no es posible predecir exactamente lo que va a suceder en cualquier circunstancia. Y a esto ya aludían el principio de incertidumbre de Heisenberg o el teorema de la incompletud de Gödel. En salud mental, lo aleatorio, lo contingente, lo inconsciente, lo singular, el sentir, el deseo, no entran en el registro de lo medible y lo homologable por la bioestadística. No son campos categoriales que tengan volumen, que tengan masa, que tengan densidad y peso, que permitan tales propiedades que podamos predecir y prevenir. Como afirma el Premio Nobel de Medicina Eric Kandel, la ciencia
carece de una teoría que pueda explicar cómo los fenómenos objetivos, como son las señales eléctricas del cerebro, pueden causar una experiencia subjetiva como la squalia, es decir, el dolor, el amor, la belleza y la bondad. En el modelo preventivo de salud mental no podemos aplicar mecánicamente una prevención como si se tratase de una víscera, de un órgano o de una función biológica. Podemos medir y enumerar las neuronas, pero lo que no podemos es medir ni cuantificar la bondad, la belleza, la ternura, el amor, fruto de la actividad de esas neuronas. Lo mental es un fenómeno emergente del cerebro, de unas propiedades distintas, específicas, que se enmarcan en parámetros y criterios de otros modelos y saberes, como por ejemplo el estudio de casos, a los que se refiere Ulises Moulines en sus Fundamentos de Filosofía de la Ciencia, o bien otros modelos o métodos, como describe Feyerabend en el Tratado contra el Método, y María Zambrano lo afirma mucho mejor, cuando dice: las experiencias vitales no se repiten a voluntad como los que se hacen en los laboratorios. El saber es el saber de la vida. No hay método. Son situaciones únicas, irrepetibles, de las que solo se puede hablar por analogías. ¿Cómo podemos hablar, por ejemplo, de la muerte de un ser querido, de la felicidad o del amor? En la sociedad del conocimiento hay ciencia, saber y conocimiento. La ciencia es una parte del saber, no es todo. Y el saber es una parte del conocimiento, tampoco es todo. No hay ciencia de la belleza, del amor o de la virtud. Son otros parámetros los que dan cuenta de todo ello. Solo el cientificismo cree que todo es ciencia. Y hoy día, esto de que andan con las pseudociencias, que quieren castrar todo, el propio Schrödinger, premio Nobel de Física, dice: la ciencia se basa en la objetivación, por lo que se ha privado a sí misma de una comprensión adecuada del sujeto del conocimiento, de la mente. En la objetivización no puede entrar el sujeto como es en lo psíquico. La clínica del sujeto es una clínica de biografías, es una clínica de historias, es una clínica de las diferencias específicas, enunciados en primera persona. Frente a la razón físico-matemática, decía Ortega, hay una razón narrativa. No puede haber prevención y salud mental en el sentido que se entiende esto por aplicaciones físicas, universales, generales, fijas y predictivas, porque el universal, abstracto, lo general, es siempre una negación de los particulares. En la vida, el universal es siempre negación de lo particular y es solamente y se da en los individuos, en los particulares, como decía Hegel. Y para Aristóteles, el ser se dice de muchos modos, no hay ser, hay seres. Y Hannah Arendt nos advertía: la conducta uniforme, que se presta a la determinación estadística y por lo tanto a la predicción científicamente correcta, no es en modo alguno un ideal inofensivo. Las ciencias del comportamiento que anulan la subjetividad apuntan a reducir al hombre, al niño, a un animal de conducta condicionada. Y voy a referirme a la vulnerabilidad, otro tema discrepante del cual voy a decir, porque está metido en la prevención. Hay dos acepciones del concepto de vulnerabilidad, que tiene dimensiones y aplicaciones muy diversas. En el sentido más usual, como lo frágil, lo débil, lo anómalo, lo expuesto y por lo tanto que hay que prevenir y que se tiene que enfermar y tratar, y entonces hay que prevenirlo, o bien, por contra, lo entendemos como lo constitutivo, es decir, la incompletud, el ser en devenir, la prematuridad del ser, lo creativo y lo reconstructivo, aquello que le hacía decir a Erich Fromm que es lo que constituye la base de las cualidades humanas. El niño, al estar carente y desvalido, en dependencia al otro, le hace abrirse al deseo, al conocer y a la búsqueda. Si existiese la satisfacción plena y la completud, supondría un embotamiento de los sentimientos, de la búsqueda del estímulo para desear interesarse por el mundo y por las cosas. La vulnerabilidad, en tanto incompletud y desvalimiento, conlleva y se abre a la ética de la ciudadanía, de los cuidados, de la solidaridad, de la empatía, de la resonancia en uno mismo de aquello que fue su vivencia originaria de la vulnerabilidad. El niño, en tanto humano, no está determinado por las leyes del instinto y de la naturaleza, que le marcan y le determinan un lugar y un rol definido y mecánico como el animal o la planta. La vida no nos es dado hecha, cada uno tenemos que hacerla. La naturaleza peculiar del hombre es la sociedad, como afirma María Zambrano. Partir de la idea de vulnerabilidad como una anomalía, como algo frágil y por tanto necesitado de prevención y de tratamiento supone tratar y coartar todo riesgo y toda incertidumbre. Es la utopía del control absoluto y la superprotección, lo cual supone que anula la capacidad de adaptación y de autonomía, de creatividad, la creación de mecanismos de defensa, la libertad y que favorece la dependencia y la sumisión. Constatamos esto, y voy a pasar a lo concreto y a lo práctico. Esto lo constatamos
en la vulnerabilidad como anomalía, lo estamos contrastando con las consecuencias que va a derivar en la deriva actual de entender el trauma. Esta traumatización de todo hecho impactante. No sé si os fijáis, cualquier catástrofe, cualquier suicidio, cualquier duelo, cualquier muerte, cualquier riesgo, cualquier accidente, legiones de psicólogos. Se ignora el concepto de trauma, se confunde impacto con trauma, se traumatiza la adversidad, el sufrimiento, el duelo, la muerte, el riesgo, las desgracias, y se confunde trauma con acontecimiento. Se obvia el concepto indisociable con trauma, que es el de la resiliencia, la capacidad de resistencia, la de reconstrucción psíquica, el proceso que permite al niño transformar sus magulladores y sus riesgos en un organizador del yo. Pongo experiencias muy concretas. No sé si os recordáis el caso del Prestige, el petrolero que a las costas gallegas fue catastrófica las consecuencias, una catástrofe impresionante. Bien, el psiquiatra Trujillo, Manuel Trujillo, experto en catástrofes y estrés postraumático y profesor de la Universidad de Nueva York, decía en La Voz de Galicia que iba a haber más de un 20 o un 25% de estrés postraumático en la población afectada. Pues bien, la realidad fue que no hubo constancia de casos de estrés postraumático reseñables. Lo que sí hubo fue algo que no está en los manuales diagnósticos ni patológicos y que no está cuando se patologizan los problemas. Hubo solidaridad, participación activa de la comunidad, apoyo mutuo, elaboración y reconstrucción de lo destruido. Se producían así mecanismos de experiencia, de afrontar las pérdidas y de conocer la realidad y de abordar las adversidades. Se transformaba el trauma en creatividad y superación, el sufrimiento en conocimiento. Se favorecía la autonomía, la creatividad, la iniciativa y sobre todo la participación comunitaria. No se patologizaron ni se anduvo a recurrir a los expertos psi de lo que sea. La vulnerabilidad entendida como una capacidad constructiva y creativa. Equivalente al sistema inmunológico, que se modifica en respuesta a los patógenos que encuentra. El cerebro está adaptándose permanentemente a las condiciones de vida y de las experiencias. Pero en todo ello lo que tenemos es plantearnos una pregunta elemental al respecto. El porqué de este furor sanandi, protector de toda la sociedad, que está medicalizando, patologizando y, vuelvo a repetir, psicologizando los problemas de la vida, haciendo a esta sociedad cada vez más frágil, más incapacitada, más dependiente, más infantilizada y más irresponsable, de ahí que Vox nos va a salvar, vulnerable como anomalía, justificando así intervenciones de expertos, de guías, de redentores y de salvadores ante todo hecho supuestamente traumático, donde lo que se está favoreciendo es la falta de iniciativa, la falta de respuestas solidarias y colectivas de redes de apoyo comunitario, que se sustituyen por expertos y por soluciones técnico-sanitarias. ¿Y a quién favorece todo esto? Claro, esto viene de algún lado. Hay una usurpación, hay un desplazamiento del saber y del hacer de la comunidad, lo que ya la comunidad sabía, por los técnicos y por los expertos, que se apropian de un saber que ha sido acumulado de generaciones tras generaciones. El poder biopolítico que señalaba Foucault. Será cuestión de restituir al ciudadano, a la comunidad, su capacidad de respuestas solidarias y de apoyo, su capacidad de decisión e iniciativa, su capacidad de resiliencia y de autonomía, no a esta potenciación y necesidad de redentores y sobre todo de esta palabreja actual, de empoderadores. Y la palabra empoderación en este hoy nos recuerda a los redentores. Es lo que, en la que paradójicamente cae también el informe del relator, donde habla y alude permanentemente a empoderamiento, pero sobre todo, en lo concreto, en el punto 95C, cuando da soluciones, dice la necesidad de invertir en servicios psicosociales integrados en la atención primaria, les va a venir muy bien, psicólogos en la atención primaria y todo Dios en la atención primaria, y en los servicios comunitarios, no ha entendido para nada qué es eso de salud mental comunitaria, y dice, para empoderar a los usuarios. Se desliza aquí esta tentación al apostolado redentorista, paternalista y buenista de empoderadores. Emperador y empoderador va muy unido, que con las mejores intenciones parte de un supuesto, que hay un ciudadano, para empoderar tiene que haber un ciudadano infantil, dependiente, incapaz y sumiso. Justamente todo lo contrario a lo que del ciudadano reclamaba Kant en la Ilustración. Voy a terminar con el síntoma, volviendo a la clínica. Los diagnósticos de los manuales de SMA y CIE, muy bien, me da tiempo, nos han llevado a un reduccionismo de las patologías en base a la priorización de los síntomas. Se toma el síntoma, no como una expresión, no lo que para Roland Barthes
el síntoma supone lo real aparente, lo fenoménico, el significante, sino lo que se constituye como un trastorno y de facto como una enfermedad, como una totalidad. Se va a confundir así síntoma con enfermedad, la parte por el todo, las causas por sus efectos, cazasíntomas en definitiva. El síntoma es de un sujeto, no es de una estructura, no es una categoría clínica, es polisémico. Es la función lo que está en juego, no el síntoma. Una enuresis, por ejemplo, remite a múltiples significaciones y expresiones, desde una regresión, un descontrol, la impulsividad, una lesión urinaria o la reacción ante el nacimiento de un hermano. La función es holística. No hay un síntoma de pertenencia a un único cuadro, salvo que llevemos el síntoma a enfermedad o hagamos del síntoma un signo clínico. El síntoma remite a lo singular, a lo particular, a lo individual y a lo específico. El síntoma es relativo y mutable. El propio DSM-5 señala en su introducción que hay grupos de síntomas que están presentes en multitud de categorías diagnósticas distintas y que los límites entre trastornos son más permeables de lo que en un principio se percibía. Pero claro, lo dice en la introducción. Es importante leerse la introducción de los libros, porque dicen allí lo que luego no hacen, como es el caso, en este caso, del DSM-5. En la construcción del yo hay momentos críticos, como es en la adolescencia o en situaciones y periodos de conflictos, de crisis y de inestabilidad en el niño, en los que aparecen expresiones de despersonalización, de irrutividad, angustia, perplejidad, que se van a confundir con cuadros clínicos, psicóticos u otras patologías, que pueden conllevar a medidas erróneas de ingresos o de tratamientos psicofarmacológicos, como soluciones inmediatas, resolutivas y gratificantes, eso que el psiquiatra infantil Timimi llama la McDonaldización de la infancia. La tendencia a la patologización de las conductas, que ya referí al principio, nos va a llevar a tomar como patologías, expresiones o síntomas que remiten, de hecho, a múltiples y diversas formas del comportamiento y, sobre todo, de diversidad funcional. Esta pandemia de TDAHs, espectros autistas, Asperger, etcétera, muestra la falacia diagnóstica y sus abusos que no tienen evidencia clínicamente y que causa graves consecuencias en el porvenir del niño y de su educación, en su exclusión y en el estigma. Confundir las conductas, patologizándolas, supone, además de mala praxis y iatrogenia, que los esquemas ordenadores de buenas y malas prácticas se van a sustituir por trastornos cerebrales, genéticos o mentales. Impera así la inocencia y la impunidad como horizonte moral, la desresponsabilización generalizada, y va a impedir al niño la capacidad de dar cuenta de sus actos y de aprender a ser autónomo, libre y responsable. Abordar la clínica de salud mental infantil supone ser cautos y rigurosos en la observación y la valoración diagnóstica, que va a marcar al niño, que lo va a determinar con una etiqueta que le conferirá una identidad que es ajena e impuesta, que le excluye de otras capacidades y de otras realidades y, en consecuencia, le condena al estigma. Ante toda problemática del niño, hemos de valorar no solo lo que le falta, no solamente el déficit, no solamente el menos, como los adultos también, sino también lo que tienen, el más, como diría Vygotsky, ver las ricas áreas de vida que subyacen en todo proceso. De ahí la necesidad de la normalización inclusiva, de su integración en los espacios comunitarios, escolares y sociales, y en la valoración de sus capacidades y de la diversidad funcional, que no excluye lo específico y lo especial que deba recibir y precise para su malestar o problemática psíquica y para las intervenciones psicológicas o psíquicas, educativas y sociales. Muchas gracias, Federico.